Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Catalina y muchos me dicen Kat. Acá les comparto siempre contenido acerca de mi trabajo como modelo y actriz, un poquito de viajes y de alimentación saludable. En el video de hoy les traigo un tema en base a todas las preguntas que me hacen en mis redes sociales desde que les subí el video trabajando en India, de cómo hice para viajar al exterior, sobre qué es una agencia madre. Pero me preguntan mucho cómo hacer para trabajar a nivel Argentina. ¿Se necesita una agencia? ¿Cómo consigo una agencia? ¿Qué material mando? Bueno, todo eso lo vamos a responder hoy en este video, que se trata de cómo trabajar en Argentina sin tener una agencia. Si no sos de Argentina, igual quédate, porque estos tips yo creo que te pueden servir mucho, ya seas de cualquier país de América Latina o de España. Así que empecemos. Para comenzar con el contenido de este video, primero quiero dejar en claro qué es una agencia. Las agencias lo que hacen es representar a los artistas, tener una base de datos donde tienen tu foto con tu perfil, que sos, si sos modelo, si sos actriz, tus medidas, tu experiencia como modelo. Y lo que hacen ellos es comprometerse a buscarte trabajo. Entonces te tienen una base de datos y se los comparten a sus clientes, a sus marcas, a sus empresas, para que ellos, si les gusta tu perfil, te contraten para un trabajo en específico. Una agencia implica que vos tengas una exclusividad, es decir, vas a firmar un contrato donde te comprometes a trabajar únicamente con esa agencia y ellos se comprometen a buscarte activamente trabajo. A cambio, cada vez que te consiguen un trabajo, ellos se quedan con un porcentaje de lo que ganes. Entonces, eso es una agencia tradicional de representación de artistas y en este caso una agencia de modelaje. Pero hoy en día existen otras formas de trabajar que no necesariamente sean a través de una agencia. Tener una agencia de modelos tiene sus pros y sus contras, obviamente. Por un lado, vos podés estar tranquilito en tu casa y ellos te llaman y te dicen: che, Cata, mañana tenés un trabajo en tal lado, y vos vas y tenés tu trabajo, ganás un caché que ellos te llevan un porcentaje y luego te lo dan. Entonces no tenés que estar gastando tu tiempo en buscar trabajo, sino que ellos se encargan, te tienen ahí en su base de datos, los clientes pueden entrar a la página web y ver tu perfil y decir: me gusta esta chica, y es sencillo para vos, te ahorra tiempo. Otro pro que le veo yo es que tenés cierto resguardo, o sea, tenés un agente que te representa, que te cuida en caso de que tengas algún problema en el trabajo, puedes contar con ellos. Entonces está bueno por ese lado. ¿Cuáles son los contras de las agencias de modelaje hoy en día? Por un lado es que hay mucha competencia. Entonces las agencias, si bien son bastante exclusivas y no tienen como 200 modelos, suelen tener una cierta cantidad, como 50, 30 modelos. Entonces vos competís contra ellas. ¿Y qué pasa? Si la agencia no consigue muchos trabajos, vos vas a estar sentado en tu casa esperando tus hermosos trabajos por los que te comprometiste con la agencia y nunca te van a llegar. O te van a llegar 2 al año. Y vos perdés el derecho a poder trabajar con otras agencias o a poder buscar trabajo por tu cuenta. Entonces capaz que terminás perdiendo dinero, o esos 2 trabajos que te dan al año no te sirven para mantenerte. Si no te consiguen trabajo, realmente no te beneficia. Por otro lado, otro contra es que se llevan una cierta cantidad de plata, un 10%, un 20%, dependiendo de los trabajos y la agencia. Y es que es muy exclusivo. Por ende es difícil entrar a una agencia. Tenés que tener medidas típicas de modelo, como por ejemplo más de 1,75 de altura, una cintura de unos 60 centímetros. Entonces es bastante complicado entrar. Luego de competencia no se te asegura que te van a conseguir trabajo. Ellos se comprometen a buscarte activamente trabajo, que no es lo mismo que conseguirte. Entonces vos perdés la oportunidad de trabajar con otras personas. Entonces, ¿cómo hago yo para trabajar sin una agencia? Yo no tengo exclusividad con ninguna agencia, no tengo una agencia que me represente. Si ustedes entran a mi perfil de Instagram, lo único que van a encontrar es mi agencia madre, que ya les comenté la diferencia en los videos de India. Una agencia madre te representa a nivel mundial, no me representa a nivel Argentina. Lo que hace es conectarme con agencias de todo el mundo, pero no darme trabajo específicamente. Entonces, hay otras formas hoy en día de conseguir trabajo que no son necesariamente teniendo una agencia de modelaje con la que tengas exclusividad. Se puede conseguir trabajo
de forma freelance. ¿Qué es una modelo freelance? Una modelo que trabaja por su cuenta propia, que busca sus trabajos ella misma. No requiere de un representante o una agencia que le esté buscando estos trabajos. Sí, lleva mucho más tiempo porque tenés que estar continuamente atenta, buscando trabajos, respondiendo consultas. También es como bastante imprevisto, es complicado, pero a la larga te puede beneficiar más porque puedes trabajar más seguido, puedes llevarte más dinero porque no tenés a quién darle un porcentaje, pero obviamente no te asegura trabajos grandes como los que tienen las grandes agencias. Sí hay trabajos grandes, pero no son tantos, no son muchos. Y hay obviamente un montón de competencia. Entonces, ¿cómo consigue trabajo una modelo freelance? Por un lado, 100% por tu cuenta, a través de plataformas digitales como las redes sociales, Facebook, Instagram o plataformas de castings, que hay muchas en internet. Y otra forma es a través de castineras y agencias de talentos que no tengan exclusividad. ¿Cómo se manejan este tipo de agencias? Vos no firmás un contrato de exclusividad, no te comprometes a trabajar solamente con esa agencia o castinera y ellos no se comprometen a buscarte trabajo. Lo que hacen ellos es tenerte en una base de datos y cuando a ellos, los clientes, les piden ciertos perfiles, si vos encajás en ese perfil, te mandan un mail o te hablan por teléfono y te mandan a un casting. No te aseguran un trabajo. O sea, te mandan castings, vos vas y si quedás, trabajás con esa agencia para ese trabajo en específico y se firma un contrato de trabajo solamente para esa ocasión y después vos haces tu vida y ya no vuelves a tener contacto con la agencia hasta el siguiente casting. Pero no tenés una exclusividad, podés seguir trabajando con otras agencias. Sí se van a llevar un porcentaje ellos, muchas veces lo cobran aparte, entonces no tendrás realmente de cuál es el porcentaje, a vos te dicen el caché que te va a llegar directamente y otras veces te dicen, bueno, nos llevamos un 10% de esto que haces. Entonces lo que yo les recomiendo es busquen y busquen todas las agencias de modelos, de talentos, castineras que hay hoy en día en Argentina. Manden su material para formar parte de la base de datos y a ustedes les va a llegar a través del mail para que ellos tengan un casting. Va a haber muchísima competencia, más que en una agencia tradicional de modelos, porque hay de todo, pero bueno, ahí es donde realmente uno tiene que resaltar y dar lo mejor de sí mismo. Algo que es importante cuando manden su material a las castineras o a las agencias es que manden fotos tanto profesionales como fotos Polaroid, que son en las que realmente se los va a ver a ustedes auténticos como son. Si quieren saber más acerca de cómo hacer estas fotos Polaroid, déjenmelo en los comentarios y podemos hacer un video directamente acerca de este tipo de fotos y cómo hablarles a las agencias, cómo redactar los mails, cómo contactarte. Otra forma, como les decía, es a través de las plataformas digitales. Yo estoy en 1.000.000 de grupos de Facebook de trabajo. Pueden buscar trabajo como modelo Argentina, bolsa de trabajo para extras, modelos y actrices, actrices solamente remuneradas, modelos, bueno, busquen grupos en Facebook, únanse a todos los grupos posibles. Ahí las empresas y las mismas agencias de talentos y castineras publican castings o publican búsquedas puntuales de modelos. Por ejemplo, una publicación de Facebook puede ser: hola, soy estudiante de diseño de moda, busco un modelo que mida tanto y tenga ciertas medidas para una producción de moda, paga. ¿Cómo contesto ante esto? Por un lado, muchas veces dejan un mail donde vos les escribís, les decís: hola, estoy disponible, me interesa este trabajo, estas son mis medidas, esta es mi experiencia y estas son mis fotografías. Otra forma es dejar, si no dejaron ningún mail, ningún tipo de contacto, es comentar simplemente: hola, estoy disponible. Y lo que se suele hacer es dejar tu link de Instagram. Por eso es muy importante que tengan su Instagram prolijo, optimizado, que tengan ahí todo su material de modelo, de actriz, de su material como artista. No digo que se armen un Instagram exclusivo de eso, porque si no a veces es difícil como estar entrando y ver si te llegan mensajes,
pero que en su perfil tengan mayormente fotos profesionales de su trabajo y no tanto del día a día o de una foto con mi novio. O pueden tener eso, pero enfóquense en tener un Instagram prolijo y en el que realmente ustedes resalten como modelos. Entonces dejan su link de Instagram y la diseñadora o la marca se va a contactar directamente con ustedes a través de Instagram o a través de Facebook. Entonces esa es la forma de conseguir a través de Facebook. Después también puede ser a través de Instagram. Sigan marcas, sigan fotógrafos, sigan maquilladoras, productoras, castineras. Las mismas castineras y agencias tienen Instagram. Síganlos y activen notificaciones. Así se enteran cada vez que publican alguna nueva búsqueda. Muchas veces piden a través de las historias o a través de publicaciones modelos y talentos. Así que sigan a todos los contactos posibles en Instagram para poder enterarse cada vez de que hay castings. Estas son las formas que yo utilizo para conseguir mi trabajo día a día sin una agencia exclusiva que me represente. Algo que quiero destacar y que es muy importante y siempre lo digo es que este mundo se mueve a través de los contactos. Todo contacto que ustedes hagan, ya sea maquillador, fotógrafo, agencia, representante, otros modelos, cuídenlo. O sea, siempre preséntense de una manera educada, sean puntuales, vístanse bien. Su presencia hace que después la gente se acuerde de ustedes. Su forma de trabajar también. O sea, a mí realmente siempre me recuerdan como alguien que llega puntual, que trabaja súper bien, que es buena onda, que da lo mejor, que trabaja rápido. Entonces luego me recomiendan y me llegan ofertas de trabajo sin que yo las tenga que buscar. Directamente las personas me recomiendan y me hablan y me piden trabajar de nuevo conmigo. Entonces eso es súper importante. Sean éticos trabajando, sean cortés. Y básicamente creo que con eso cerramos la forma de trabajar. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like si fue así, me ayudan un montón. Y tampoco se olviden de suscribirse para enterarse cada vez que les subo un nuevo video. ¡Mua! Nos vemos en el próximo video.